Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente agradezco a los organizadores de este día virtual por su invitación y pues espero no defraudar más que ponencia con esta charla sobre un tema en los cuales ya se ha planteado desde hace tiempo, desde la mañana, en cuanto a que es necesaria una reforma a nuestra Ley Federal del Trabajo. La propuesta o el objetivo de este comentario, de esta charla, básicamente es efectuar una reforma a nuestra Ley Federal del Trabajo, pero manifestando una adición a la misma. ¿En qué consiste esta adición? Bueno, pues es, como lo dijo la señorita, es sobre las personas con discapacidad. Si nos damos cuenta, nuestra Ley Federal del Trabajo no habla en ningún motivo o por ningún motivo de este núcleo poblacional. En esta medida vamos a manejar este tema estableciendo un antecedente de lo que se pueda manifestar o entender como personas con discapacidad, para luego establecer sobre el planteamiento del problema, es decir, el objeto de por qué se está planteando esta reforma, y a final de cuentas no solamente es establecer la problemática que existe en determinado rubro, como es en el caso del aspecto laboral, es decir, manifestamos la problemática, criticamos, pero también aparte de la crítica debemos ser positivos y en este caso establecer cuál es la propuesta que nosotros tenemos para la resolución o resolver el problema que planteamos. En este caso, para hablar de las personas con discapacidad, pues tenemos que hacer un comentario de qué podemos entender por deficiencia, discapacidad y minusvalía, por ejemplo. Traigo algunos conceptos. En el caso de deficiencia, dice, se entiende por deficiencia dentro del área de la salud toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. El concepto de deficiencia se refiere, por tanto, a las consecuencias permanentes a nivel orgánico de las enfermedades y accidentes. ¿Qué es una discapacidad? Se entiende por toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del régimen que se considere normal para un ser humano. El concepto de discapacidad se refiere a las consecuencias permanentes de las enfermedades y accidentes a nivel personal. ¿Qué es minusvalía? Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol normal en función de edad, sexo y factores sociales, culturales concurrentes. El concepto de minusvalía se refiere a las consecuencias permanentes de las enfermedades y accidentes a nivel social. ¿Cuál es el objeto de establecer estos conceptos? Bueno, pues para al menos darnos una idea de lo que se está hablando en cuanto al concepto de personas con discapacidad. Y ya entendiendo qué se considera o cómo se conceptualiza la persona con discapacidad, podemos ver que es una reducción dentro de las cuestiones físicas o motoras o intelectuales del individuo. Pero aún así, estableciendo que es una persona con discapacidad, debemos saber que existen grados de discapacidad y que existen tipos de discapacidad. Me tomé el atrevimiento de hacer esta relación porque no podemos hablar de un problema o no podemos hablar de un régimen para personas con discapacidad sin saber qué es una persona discapacitada. Entonces, los tipos de discapacidad, ya vimos que la discapacidad es una reducción física o motora o intelectual de un ser humano, a grandes rasgos. ¿Qué tipos hay? Bueno, pues nos establece una clasificación. Hay tipos de discapacidad neurológica, motora, mental, sensorial o la combinación de cada una de ellas. Pero aparte de hablar, por ejemplo, de una discapacidad neurológica o motora o mental, ellos también tienen sus grados, es decir, se establece un grado leve, un grado moderado y un grado severo.
¿Por qué hacemos alusión a esto? Bueno, porque de alguna manera en algunas legislaciones, sobre todo de carácter de salud, dice que una persona con discapacidad es un ser humano que padece temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales que les impide una actividad normal. Y aquí en este caso, ¿qué podríamos, sin pecar de ahondar mucho en el tema, sino simplemente dar una pequeña explicación al hablar de estos grados de discapacidad? Pues hay, como lo dijimos, es el leve, el moderado y el severo. ¿En qué consiste el ser la clasificación o los grados en cuanto a leve y moderado? Simple y sencillamente el mismo nombre nos los está diciendo. Leve, moderado es que nosotros en la sociedad puede pasar o pasa totalmente o en su mayoría desapercibido esa discapacidad. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Bueno, el hecho, y me pongo como ejemplo, uno de ellos es el usar lentes. El usar este tipo de a cuestiones accesorias, pues no es por gusto, es por una necesidad. Y esa es una discapacidad. Sin embargo, no nos manifestamos como una discapacidad severa, sino que puede ser leve o moderada. Ahora, ¿quién dicta estos grados de discapacidad? Pues necesariamente no podemos manejarlo desde el punto de vista laboral. Forzosamente tiene que entrar las cuestiones médicas. Los médicos y aún los especialistas tienen que establecer qué grados pueden y establecen qué grados de discapacidad existen. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente tienen que hacer una serie de análisis clínicos a la persona, al ser humano, para ver la frontera en que cae o podemos caer cada uno de nosotros. Es decir, si nuestra discapacidad es levísima, es moderada o es severa. Otro ejemplo podría ser el hecho de que tuviéramos alguna incisión o cortada en uno de nuestros dedos, en el índice, que nos haga, pues nos impida temporalmente, no sé, poder escribir, poder hacer una firma, pero que en un momento determinado volvemos a recuperar sin necesidad de una rehabilitación a fondo, utilizar nuevamente nuestro miembro afectado. El hecho, por ejemplo, en el caso de los lentes, pues es un grado de discapacidad moderado, pero que es muy común verlo en la sociedad, es decir, para nadie es desconocido o extraño ver a una persona con lentes. Inclusive hay quien los usa simplemente por cuestiones de moda, pero los que forzosamente lo debemos que utilizar, pues repito, en la sociedad pasamos totalmente desapercibidos. No así con una persona que haya perdido sus miembros inferiores. Bueno, pues entonces estamos hablando de un grado de discapacidad severo. A este régimen de personas discapacitadas, a este régimen de cuestiones de grado de discapacidad en el caso del severo, es al que nos queremos enfocar o estamos enfocando nuestro estudio. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque la categoría o la calidad o el grado de severo, repito, como lo comenté hace un momento, nos los va a dar forzosamente un personal médico especializado, que es el que nos va a decir que dicha persona tiene un grado de discapacidad severo y que pues a lo mejor nosotros dentro de nuestra ignorancia médica pues podemos deducirlo con una persona que se encuentra inválida, es decir, que le haya por un accidente o lo que sea, hayan sido amputadas sus dos piernas. Bueno, pues sabemos que es una persona con discapacidad en grado severo. ¿Por qué? Porque no va a haber de alguna manera una situación en la que pueda retomarse, digamos, volver a ocupar o volver a manejarse como antes lo hacía al ser una persona con sus dos miembros. Cabe aclarar que ya la modernidad también nos ha estado alcanzando y que en algún momento existen las figuras que son las prótesis que en un momento determinado se puede dar a una persona. Bueno, pero ya estaríamos viendo la posibilidad de que no son sus propios miembros, sino una cuestión accesoria que le permita poder desempeñar su función normal como un ser humano.
Viendo ya la definición de lo que son la discapacidad en sí, viendo ya la cuestión de qué tipos de discapacidad hay, viendo también los grados que existen en esa discapacidad, entonces sí, ahora nos abocamos a que por qué estamos hablando o por qué tomamos el tema de personas con discapacidad. Este es un núcleo poblacional que no estamos descubriendo el hilo negro. Simplemente en planes de desarrollo del gobierno federal, dentro de sus objetivos, establecen desde hace varios sexenios un punto relativo a las personas con discapacidad. Desgraciadamente, en nuestro país, nuestras personas con discapacidad están o ha sido generada esta discapacidad pues por pobreza extrema, por marginación social, por analfabetismo, por malnutrición, por ignorancia, por el desmedido crecimiento de nuestra población y amplitud enorme de nuestro territorio nacional que impide una efectiva prestación de servicio a todos y cada uno de ellos en cuanto a servicios se refiere, aunado también al aumento de personas de la tercera edad o adultos mayores, a las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades transmisibles, las lesiones por accidentes de toda naturaleza, la violencia, las condiciones hereditarias, el mal uso de medicamentos y las condiciones nocivas de la contaminación y deterioro del medio ambiente en que se desarrolla nuestra sociedad en su conjunto. Es decir, todos estos elementos provocan, generan o pueden generar la discapacidad. Yo creo que cualquiera de estos temas que hemos visto van acorde con mucho, a lo mejor unos mayor que otros, es decir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede crear en un momento determinado, sea en la mujer, sea en el hombre, un grado de discapacidad. La cuestión de la contaminación y el abuso o deterioro del medio ambiente puede generar, ya lo hemos visto, que hay personas que adquieren algunas enfermedades en las cuales se le tenga que amputar algún miembro, etcétera, por el problema ambiental que existe en determinadas zonas. Entonces, todos estos elementos provocan que existan personas con discapacidad. Ahora bien, nosotros estamos, a diferencia de otros países como Estados Unidos o países europeos que tuvieron como resultado problemas con personas con discapacidad, pero generados por conflagraciones, es decir, por las guerras, que por alguna razón, bueno, pues ellos crearon medios, programas para establecer cómo debieran resolver aquellas personas que habían sido soldados en determinados movimientos bélicos y que retornaban a su país con alguna deficiencia, en este caso, de su cuerpo. Bueno, pues hay un programa de apoyo, de ayuda, etcétera. El caso de nuestro país es totalmente distinto. Desgraciadamente, yo creo que ninguno de los dos es bueno, pero desgraciadamente en nuestro caso es la pobreza, la falta de medicinas, la falta de atención, etcétera, etcétera, que la marginación, sobre todo no solamente en los centros urbanos, sino en los centros rurales, y que desgraciadamente provocan que nuestras personas, el mal uso de medicamentos, que provocan que tengamos a una persona con alguna discapacidad de la que ya hemos mencionado. Ahora, ¿cómo sabemos cómo atacar o cómo sabemos cómo tener conocimiento de cuántas personas con discapacidad hay? Para esto, obviamente, debe existir un censo.